3, versículo 4 al 6. Según de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Amén. Según de Corintios 3, versículo 4. Versículo 4. Amén. Y nos dicen las Escrituras: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos delante de ti, Señor, y estando en ti. Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias también por darnos a conocer este misterio que estaba oculto por tiempo, Señor, por generaciones, por siglos, pero ahora se ha dado a manifestar en la persona de tu Hijo, y nos has llevado a tu Hijo para conocer tu obra, Señor. A través de la cruz y la resurrección te agradecemos. Oramos para que tú nos sigas abriendo el entendimiento, para que tu Espíritu nos pueda seguir guiando, para que nos inquiete a estar atentos a tu voz, Señor, para que nos siga abriendo el entendimiento, para que podamos ser, como nos decías, esos ministros competentes, Señor. Te agradecemos y te queremos honrar, Señor, siempre dando el testimonio y glorificando a tu Hijo como el Cristo. Amén. Entonces vamos a ver que son ministros competentes, ya que pues estamos siempre reunidos, ya hemos conocido cuál es el problema, ya sabemos cuál es el problema que el ser humano tiene, pero que ya ha sido solucionado, pero ahora también el Señor nos está capacitando, no para que solo nos quedemos acomodados, no solamente para que sepamos mucho de la palabra, no para que solamente nos reunamos mucho tiempo en este lugar, sino que podamos ser estos ministros. Porque todos estamos llamados ¿a qué? A ser discípulos. Y aún también que discípulos en nuestra casa, en nuestros lugares cercanos. Como se ha mencionado aquí, excusas esta naturaleza siempre va a poner. Pero el Señor nos sigue amonestando a que tenemos que ser ministros competentes. Ya que a veces nosotros pensamos que solamente los pastores tienen que hacer esta obra, o que Dios levantó solamente a los pastores para que ellos lo hagan, y luego decimos, bueno, sí, compartí la palabra con alguna persona, pero bueno, que venga mejor el pastor porque sabe más. O sea, sí está bien, pero no nos ha llamado también el Señor a dar testimonio, a ser discípulos. Pero ¿qué pasa? Que esta naturaleza no quiere ser enseñada. Nosotros, ¿qué tanto vamos a las Escrituras para que el Señor nos hable a nosotros? Para decir, Señor, yo también quiero ser tu discípulo, yo también quiero dar testimonio, pero como oramos, ¿verdad? No queremos nada de nosotros, no queremos inventar. Entonces, si no queremos inventar, ¿dónde tenemos que ir? El pastor para que me enseñe. O sea, también estaría bien, pero vamos principalmente a las Escrituras. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? ¿O qué le dijo a los fariseos? Le dijo, escudriñen las Escrituras. Ustedes están escudriñando las Escrituras porque ustedes piensan que solamente por conocerlas ya tienen la vida eterna. Ya tienen la vida eterna ganada, solamente por un conocimiento. Pero dice, pero las Escrituras dan testimonio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las Escrituras? ¿Será que nosotros tenemos parte en las Escrituras? ¿Será que nosotros podemos añadirle, quitarle? ¿O nos está hablando solamente para promesas de esta tierra? No, sino que dice, las Escrituras principalmente dan testimonio de mí, de Jesús. Pero le dijo, pero ustedes, o sea, están tan acomodados, amén. Dice, ustedes, por decirlo en otras palabras, están tan acomodados
que se prefieren solamente leer la Biblia, solamente congregarse, pero no quieren venir a mí para que yo les dé esta vida. Entonces, por eso, ¿verdad? Que suena duro, pero como dice, el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Dice que nuestros pensamientos no son los de Él. Entonces Él sabe lo que nosotros necesitamos y aún cómo podemos ser afirmados, no solamente escuchándolo. Esa es una manera, pero también cómo podemos ser afirmados para seguir siendo confirmados, yendo a las Escrituras, que Él nos enseñe. Igual las Escrituras dicen que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la unción del Santo, ¿o no la tenemos? Y si decimos tenerla, ¿por qué no hacemos uso de ella? ¿Por qué no dejamos, Espíritu Santo, guíame? Yo quiero entonces ver a tu Hijo en las Escrituras. Espíritu, guíame, revélame a Jesús como el Cristo en las Escrituras. Enséñame tu obra. No solamente para sentirnos, ya soy salvo, ya soy santo, ya soy justificado. Sí, son beneficios, pero también, como hemos recibido beneficios, también tenemos responsabilidades. Y entonces, si hablamos de un ministro competente, es alguien que se deja principalmente instruir. Y también en esta instrucción, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a corregir qué es lo que no le pertenece a Él, o sea, nuestra naturaleza. Hemos hablado y se ha hablado mucho, se ha hecho mucho énfasis de lo que dicen las Escrituras, que nosotros pues no le servimos al Señor en esta naturaleza. Por eso, ¿qué nos pide? Niéguense a sí mismos, nieguen sus pensamientos, nieguen su forma de pensar, nieguen su forma de vivir, nieguen sus actitudes. ¿Es algo que le agrada a la carne? No. Pero ¿quién nos va a llevar a inquietarnos? ¿Quién nos va a llevar a decir, es que esto es un bien para mí? Es cuando voy a las Escrituras, el Espíritu mismo me va a convencer de que necesito negarme porque es algo bueno para mí. Pero si yo sigo pensando en que no necesito, tal vez, ¿verdad? O a medias, ¿verdad? ¿Será que había, como dice, medio cristiano, o medio evangélico, o medio creyente? No. O sea, es frío o caliente, pero tibios, no. El Señor dice, los vomita, sabe, está haciendo daño al cuerpo, y entonces el Señor, no. Entonces, si vas a estar en esta condición de que entonces vivo para mí o que vivo para ti, no. Entonces, o te definís para quién vas a vivir, como le dijo, como él enseñó, que no se puede servir a dos señores. O se va a amar a uno y se va a aborrecer al otro. O sea, hablando acerca así de la riqueza, pero principalmente de la idolatría. O vas a hacer tu voluntad, o te amas más a ti mismo, ya sabes cómo salvarte a ti mismo, o vas a confiar en mí. Lo que hemos visto también acerca del árbol, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dos opciones nos dan. O hacen su voluntad, se guían por su conocimiento, o se guían por la vida, por mi voluntad. Entonces aquí nos dice en 2 Corintios 3:4, y dice que esta es la confianza, esta es la fe, esta es la dependencia que tenemos en Dios a través de Cristo. Entonces aquí nos habla bien claro de que nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como que de nosotros mismos, como que nosotros hubiésemos ayudado al Señor, como que nosotros hubiésemos sido partícipes en la obra, o ayudándole al Señor Jesús muriendo en la cruz y en la resurrección. No, por eso dice, tal confianza, el Espíritu nos ha llevado a esta certeza. Esta es la fe que tenemos para con Dios a través de su sacrificio. Nosotros no podemos hacer nada, y no podemos hacer nada para ser competentes. Entonces hemos visto, y hay muchas cosas en el mundo acerca de personas que quieren estudiar a Jesús, y entonces se ha inventado la teología, y entonces vamos a estudiar a Jesús. ¿Es algo malo? No, en apariencias es algo bueno, pero ¿el ser humano puede estudiar a Dios? No. Dice que de esto solo viene por revelación. Entonces por eso se dice que mediante la sabiduría humana el mundo no conoce a Dios. Entonces no es que esté mal, o sea, en apariencia el ser humano quiso poner como un estudio, pero se perdieron en la fe, en la obra del Cristo, queriendo poner sus propios pensamientos. Entonces
poniendo sus propios conceptos, de decir esto quiere decir esto. Entonces ya va más en un enfoque personal, va más en un enfoque terrenal más que lo que es de Dios. Entonces el ser humano ha venido tapando todo esto, así como leemos, como dice en 2 Corintios 4:3, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que están en un rumbo de perdición, para ellos está encubierto. Como no han aceptado la voluntad de Dios, entonces quieren seguirlo viendo encubierto. Es que no nos parece, ¿verdad? De que diga aquí que nosotros no podemos hacer algo para tener la inteligencia o la sabiduría de Dios, ¿no? Si aún dice que lo necio, Pablo tenía esta expresión, decía, aún lo más necio de Dios es más sabio que nosotros. O sea, hace esa comparación de decir, ¿cuándo vamos a alcanzar esa sabiduría? No, por eso entonces, ¿qué nos dice? Entonces, si están faltos de sabiduría, pidan. El Señor la puede dar, pero cuando la pidan, no duden. Creen en su obra. Entonces nos va a dar sabiduría. Entonces, hay que quizás antes, o nosotros también, pedíamos sabiduría ¿para qué? Para mi negocio, para que me diera sabiduría, para que me fuera bien en todos los negocios que estoy haciendo, en todos los cálculos que estoy aquí. Pero entonces, si el Señor sabía que quería sabiduría para cosas de este mundo, ¿será que me la va a dar? No, sino que otro quizás me va a dar la sabiduría, como dice en el versículo 4 de 2 Corintios 4. El Dios de este siglo sigue cegando el entendimiento de los incrédulos. Entonces ahí vemos muchas personas orando por muchas cosas, pidiéndole a Dios por cosas terrenales, pero Dios dice, no, es que eso como no nos edifica, no nos lleva a hacer la voluntad, no nos lo va a dar. Pero entonces hay otras personas que sí actúan en eso, que es Satanás. Entonces, están orando para que les den cosas, yo se las voy a dar para que sigan cegados, para que no les alumbre la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces el Señor nos ha dado el entendimiento de que ya no oramos para nosotros, y enseñó que había un fariseo que oraba para sí mismo, jactándose de muchas obras que había hecho, pensando que él ya se había ganado el cielo. Pero no. Podemos hacer largas oraciones. Allá en Isaías también vimos que dice que por sus tradiciones, sus ritos, costumbres, hastiado estoy. Y aún cuando ustedes levanten su mano, yo no le voy a hacer caso. Y aún cuando aumenten la oración, yo no lo voy a ir. Y entonces nos dice, miren, tienen que ser limpiados, tienen que ser lavados, pero Él nos va a limpiar, no nosotros. Entonces dice, venga, estemos a cuenta. Y aún si su pecado fuese tan como de color carmesí, entonces luego van a venir a ser como lana blanca. Pero dice, venga a mí, estemos a cuenta. ¿Y cómo podemos estar a cuenta con Dios? Solamente viendo la obra del Cristo. ¿Cómo podemos ser limpiados? ¿Cómo podemos ser lavados? Y allá en Ezequiel 36 del 25 nos dice, yo esparciré agua, y agua limpia, para limpiarlo de todas vuestras inmundicias. Entonces, ¿para qué es la palabra? Para ser limpiados, para ser lavados. ¿Y qué nos muestra las Escrituras? El testimonio de Jesús. Por eso Él dijo, ustedes escudriñen las Escrituras porque les parece que solamente por saberlas ya tienen la vida eterna. Pero las Escrituras dan testimonio de mí. Y entonces por eso Dios dice, vengan, estemos a cuenta. Y entonces Jesús dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé esa vida. Entonces, ¿qué queremos? ¿O conocimiento o cosas terrenales? ¿O tener la vida? Entonces, ¿cuáles son los pasos para tener esta vida? Ir a las Escrituras, aceptar la voluntad de Dios, aceptar el testimonio de Dios. Ahí sí es diferente. No decir, yo acepto a Jesús en mi corazón. No, es aceptar el testimonio, es aceptar su voluntad y soberanía. ¿Para qué me va a decir? No, negate a ti mismo. No puedo yo obrar en ti si no te niegas. Entonces, si quieres obrar para ti mismo, no se puede. Por eso nos dice entonces, esta es la confianza. O sea, llegamos a esta conclusión. Pablo les decía a la iglesia de Corinto, llegamos a esta
confianza, a esta fe que Dios nos ha mostrado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús el Cristo, de que no somos competentes por nosotros mismos, sino que Él nos ha hecho competentes. Dice, y no pensamos de que algo haya venido de nosotros, sino que nuestra competencia proviene, como dice ahora en 2 Corintios 3:5, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así como dice que Él inspiró a santos hombres, así también Dios nos da esta competencia, nos hace competentes. Así como también Dios levantó profetas para dar el testimonio de que un Mesías había de venir, y Jesús también levantó sus discípulos apóstoles. Algo provino de los profetas, algo provino de los apóstoles. Vimos la vida aún también de los profetas, aún también de aquellos reyes, sacerdotes y profetas que Dios levantó, fallaban. Pero todo era una sombra, una figura de lo que había de venir. Entonces, aún en toda esa imperfección, el Señor limpió a esa persona, lo perdonó, tuvo misericordia para mostrar a su Hijo aún a través de sus propias vidas, para que dieran el testimonio. Y luego con los apóstoles no fue lo mismo. ¿Qué hacían ellos? Estaban afanados, preocupados por todo su trabajo. A Mateo, que era un recogedor de impuestos, ¿qué le dijo? No siguen. Yo, entonces, cuando estábamos dando testimonio en un parque, a un señor que estaba ahí vendiendo, es como que, y le decía, es como que yo le diga, mire, vamos a evangelizar, deje su negocio, deja aquí sus cosas, ¿será que le va a gustar? No, ¿verdad? Así como aquel hombre rico que tenía muchas posesiones, no, se puso triste porque tenía muchas posesiones. Pero entonces, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Cuál es el propósito aún también de que estemos aquí reunidos? ¿Será que solamente para que me vaya bien o para que me sienta bien? Porque yo antes iba a otra iglesia donde solo iba para sentirme bien emocionalmente. Decía, aquí venga todas sus cargas. Sí, en su momento ahí como que quedaban las cargas, pero luego seguíamos acumulando las cargas de toda la semana y luego teníamos que volver a ir para sentir un alivio. Pero esos son conceptos de hombre, son conceptos erróneos. Entonces, ¿qué nos dice? Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo? Solamente un ratito. Es que nos va a dar la fe para que podamos aceptar cualquier circunstancia, para que podamos trascender cualquier circunstancia. Por eso dice, yo ya vencí al mundo. Entonces crean, en el mundo van a tener aflicción, pero crean, yo ya vencí al mundo. Entonces nos da una fe, no de un momento, no solamente de emoción, nos da una fe eterna que sobrepasa, aún también nos da una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Pero hacemos uso, creemos nosotros esto. ¿Y dónde se hace más evidente esto? Cuando estamos pasando por pruebas, circunstancias, o cuando damos testimonio y no quieren creer, cuando dicen, no, ustedes son herejes, no es que esto lo voy a consultar con mi autoridad, con mi cobertura, a ver si... Pero, ¿qué reacción tenemos en todo eso? Bueno, el Señor nos ha dado esta confianza. Por eso dice Pablo, esta es nuestra confianza. Nada ha provenido de nosotros y nada proviene del ser humano. ¿Qué proviene solo de nosotros? Solo lo malo. Y entonces, así hablando acerca de problemas, porque hoy la gente solo quiere venir a solucionar problemas. Tengo un problema físico, que tengo un problema emocional, cualquiera. Pero nunca quiere solucionar el problema que es espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor dijo en el mundo siempre van a tener aflicción? O aún también en el Antiguo Testamento dice, siempre los problemas van a estar ahí. ¿Por qué? Es que si no somos sacados de esta naturaleza, los problemas siempre siguen. A veces llegan los problemas sin que nosotros los busquemos, ¿verdad? Y principalmente nosotros, en este cuerpo que se duele, va envejeciendo, en algún momento estamos bien, ¿verdad? Así como jóvenes, y luego ¿qué? Ya vienen todos los dolores, vienen todas las enfermedades,
entonces viene el problema. Porque dijo, en el mundo van a seguir teniendo aflicción, problemas. Pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Es que este cuerpo, pues su fin que es la muerte, llegar al polvo. Entonces, si Dios ve lo primordial, que no es sacarnos de una condición, de un problema físico nada más, sino lo que es primordial, o sea, desde la raíz, que era el problema espiritual. Y lo hizo, consumó su obra. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano lo está rechazando. Quiere nada más lo más práctico, lo simple. Háblennos de que vamos a estar bien. Como que les diga, miren, yo sé las circunstancias que ustedes están pasando. Yo sé que ustedes han estado orando por el Señor y entonces el Señor ya les va a contestar. ¿Verdad que es bien fácil manipular a la gente? Porque toda la gente está buscando una solución práctica. Ay, ojalá. Entonces le decimos, bueno, entonces solo oren. O como hay gente, ¿verdad? Ahora tiene que hacer una acción de gracias o que tiene que hacer una vigilia. Entonces vamos a ir a su casa para que haga 7 acciones de gracia. Solo buscan lo más práctico. Y entonces las personas vienen afanadas, entonces que buscando a ver qué les dan de comer a las personas. Y cuando terminan esas 7 acciones de gracia, entonces ya el Señor me va a contestar. Porque quieren algo práctico. ¿Por qué? Porque lo espiritual no lo comprenden. Les parece que es una locura decirle que ya no viva para sí. Eso les parece locura que tiene que negarse a sí mismo. Pero es lo que dicen las Escrituras. ¿Dónde dice que el Señor nos va a dar algo si hacemos acciones de gracia? ¿Dónde dice que el Señor nos va a dar algo si aumentamos la oración? Si ayunamos mucho. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que nos va a dar cosas terrenales? Satisfacción a la carne. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Pero ¿qué hace la persona? Se lo inventa para tener a la gente entretenida. Por eso vamos a ver allá lo que Pablo le decía a Timoteo. Según de Timoteo 4. Según de Timoteo 4, 1. Principalmente, también Pablo ponía lo que es el fundamento también en sus cartas. Y le dice en 2 Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero ¿qué le dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando él esté predicando la palabra, ¿para qué va a servir? Para redarguir, reprender, exhortar. Pero dice con toda paciencia y doctrina. Pero si nosotros no somos enseñados en la doctrina, ¿qué vamos a hablar? Si no tenemos esta paciencia para que el Señor nos vaya corrigiendo, para que nos vaya enseñando, aún siempre pongo esto, que ya tenemos bastantes años, ¿verdad? Algunos más que otros, en este lugar, pero que nos hemos dejado enseñar por Dios, nos hemos dejado corregir. Por eso decía, es que no nos impresionemos de qué tanto podemos hablar de la palabra, sino de qué tanto hemos creído y qué tan ahora certera y cuál es esta convicción que tenemos ahora a la hora de expresarlo. O hablamos de nosotros mismos. Pablo decía, es que no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, aún también llegó una parte donde Pablo decía, yo no he querido saber nada entre ustedes. Yo sé que entre ustedes solo hay problemas. Si no he querido solo fijar mi mirada en Jesús y a este crucificado, pero a este también exaltado por el Padre. Entonces, nosotros solo producimos problemas. Y aún también más problemas surgen cuando hay congregaciones, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? O como dice alguien, ay, el voluntariado. A ver quién se apunta para ir a evangelizar. ¿Quién se apunta para hacer esto? O sea, como que todos tienen sus excusas. Pero aquí nos dice, Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero tienes que redarguir, tienes que reprender, tienes que exhortar. Pero ¿cómo sabemos hacer esto? El Señor nos va a enseñar, pero dice, tienes que también tener la paciencia, pero en todo esto, para redarguir, dice, en la doctrina, en la palabra, para reprender, en la palabra, para exhortar, en la palabra, y con paciencia.
Pero si no sabemos y no queremos ir a las Escrituras para que Él nos instruya, solamente estamos como aquel fariseo, solamente escuchando la palabra. Qué bonito, solo esto, con esto me quedo. Ese es un versículo que no había entendido. Qué bonito, ahora sí entendí, pero luego se me olvida. Es que tenemos que ir nosotros directamente a la fuente. Sí es bueno escuchar, es como decir, sí es bueno que ahorita estén escuchando, pero lo importante no soy yo, es que podamos ser amonestados, o sea, que caigamos, dice en el 20, decir, no, tengo que ir a las Escrituras. Si yo quiero exhortar, redarguir, reprender a otras personas, tengo que primero ser yo redarguido, reprendido, exhortado, pero que dice con paciencia. El Señor al que toma por hijo no disciplina, entonces no lo tomes a la ligera. Es que dijimos, sus pensamientos no son los míos. Entonces para Él, esto lo que ha preparado de antemano es bueno para mí. Solo que yo quizás en su momento no lo entiendo, pero lo que no entendemos hoy lo vamos a entender después. Pero tenemos que seguir siendo expuestos. Entonces, si estamos aquí siendo expuestos por la palabra, pero que atendamos a la voz de Dios. Y luego que quedemos así como, yo quiero sí reprender a las personas, pero de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu doctrina, de acuerdo a tu paciencia. No quiero inventar nada de mí. Porque si no, entonces no están viendo nosotros. Y no están viendo la obra de Cristo. Y aún no están viendo la reprensión del Padre. Así como ya los que son padres reprendieron a sus hijos, le dijeron, no tienes que hacer esto. Pero lo hicieron. Entonces hubo castigo. Así también nosotros, ¿verdad? Tenemos un Padre que nos va a corregir. Y si no estamos atendiendo su voz, no va a seguir, sí, va a tener misericordia, va a seguir aumentando la constancia en que podamos creer, pero va a llegar en un punto en que quizás vamos a seguir no escuchando la voz. Y el Señor dice, ya no me quieren escuchar, entonces quiere seguir su propia vida, quiere seguir con su idolatría. Entonces, ¿será que nos va a seguir hablando? ¿O será que nos va a seguir revelando? O sea, tenemos que tener ese cuidado. Pero entonces, Pablo a Timoteo le dice, tenés que redarguir, reprender, exhortar con paciencia, pero dentro de la doctrina. Porque en el 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos de que las personas no van a querer escuchar la verdad, la sana doctrina, sino que ellos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las mismas personas, esto de Jesús del Cristo, esto de que tenemos que morir a nosotros, esto de que la carne no le sirve al Señor, como que no nos agrada. Entonces, no voy a ir a buscar un maestro que hoy abunda. Hoy se puede conseguir maestro aquí de la Biblia, o quizás a medias, o quizás que sí se pueda saber. Pero, dice, no nos hablen la verdad. Tenemos comezón de ir, pero lo que nosotros queremos oír. No queremos escuchar de Dios, o sea, queremos solamente servirnos de Dios, pero no queremos servir a Dios. Que no queremos hacer su voluntad, sino que Él haga nuestra voluntad. Y esos tiempos ya han llegado. Le decía, van a venir esos tiempos, pero ya está sucediendo todo esto. ¿Y qué va a pasar? Y apartarán de la verdad el oído. Y yo lo he experimentado así cuando voy con el pastor, que se ha dado testimonio, se ha dado detalladamente con personas, con pastores, y al final, sí, qué bonito, pero ¿cuándo va a hablar de la familia? Sí, qué bonito, pero ¿cuándo va a hablar de la obediencia de los hijos? Si no está el fundamento, entonces ¿cómo va a comprender lo demás? Y o sea, es una realidad tan triste de que las personas estén desechando principalmente el fundamento y luego se vayan a la mentira. Entonces solamente venimos y hablemos de la familia, ¿verdad? ¿Qué problemas tienen? Como que ya si fuera una sesión de psicología, ¿verdad? Solamente lo vamos a animar un momento, ¿verdad? Ya no pelee con su marido, ya no pelee con su mujer, o trate bien a sus padres, o trate bien a sus hijos. Eso es como psicología. Pero, como decir, si hemos creído, ¿será que yo me voy a llevar mal con mis padres?
¿Será que yo me voy a tratar mal a mis hijos? O también, ¿será que es necesario, como dice, que nosotros estemos diciendo, mire, pídale perdón a su hermano? No, si hemos creído y el Espíritu Santo habita en nosotros, dice, no nos va a dejar ni dormir para que yo le pida perdón a mi hermano, para que yo esté en paz aún con mi familia. Pero si tengo el fundamento, y que entonces, ¿cuál voy a tener? El sentir de que también mi familia sea salva, de que estemos en el mismo sentir, que mi familia va a creer todo. No, es una realidad. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso, de que no toda la familia va a creer. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Cuando le dijeron unas personas, mira, allí te vienen a buscar, ahí viene tu mamá y tus hermanos, los discípulos. Pero ¿qué dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Entonces, aún negarnos a nosotros mismos, ¿qué es? Entender que no toda nuestra familia va a creer, pero que, así como le dijo, insta a tiempo, ya sea que crean como en su momento, como allá al final, sí crean, pero dice insta a tiempo. ¿Y qué vamos a hablarle? Mira, vení a la iglesia. Y que, o sea, solo estar insistiendo, vení a la iglesia, anda a escuchar la parte. Y que no tenemos boca también para dar el testimonio que dice, miren, redarguya, reprenda, exhorta, pero con paciencia, pero en la palabra. Entonces, tenemos que dar el testimonio. O somos ministros competentes, o solamente cuando queremos decimos ser ministros. Entonces dicen el 4, estas personas van a apartar de la verdad el oído y se van a volver a fábulas. Háblenos cuentos, háblenos cosas que nos agraden, ¿verdad? Y allá escuchábamos cuando hacíamos drama un señor que hablaba de un barco que no le entendí nada a la historia, pero ¿de qué había de edificación en esa historia? Y entonces empezamos a hablar de nuestra vida y de que yo hice aquí, que yo hice allá. Pero dice, solo se vuelven a la fábula. Y la gente, sí, que se reía y que sí, que bonito, pero ¿qué hubo de edificación ahí? Nada. Estos son los tiempos que el apóstol Pablo decía. Pero en el 5 dice algo importante. Pero tú, sé sobrio en todo. Pero aún también que es lo contrario, o lo opuesto a ser sobrio. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio? Podríamos decir, estar ebrio, estar como ¿qué ven ustedes de las personas borrachas? ¿Qué es lo primero que a veces decimos? No está en sus cabales, no está en su sentido. Pero ¿qué le dice? Pero tú sé sobrio. Entonces, o sea, que podemos ser ebrios, o sea, sin tomar alcohol, podemos ser ebrios, ¿verdad? ¿Y cómo? Cuando le dice, tú sé sobrio, hemos escuchado que sí es estar alerta. ¿Pero qué es? Ser sobrio es que no estemos viendo en lo terrenal, sino que pongamos nuestra mirada en Él. Pero entonces, ¿qué es lo contrario? A sobrio estar ebrio, o sea, estar viendo las cosas terrenales. Entonces, sí estoy padeciendo que alguna enfermedad y entonces estoy poniendo mi mirada en lo que está sucediendo. ¿Sigue siendo sobrio? No. Como dice, ha perdido su perspectiva, su visión en Jesús. Entonces ha puesto su enfoque en una enfermedad. Y entonces ya no está sobrio, ya no está alerta. Por eso le dice, pero tú, sé sobrio, ¿en qué? En todo. Vamos a tener pruebas de diversas, como dicen, va a haber menudo de pruebas. Sí, cuando ustedes compraban pan dulce, ¿de cuál le damos? Menudo, cualquiera. Entonces vamos a tener menudo de problemas, de circunstancias. Porque a veces nosotros nos sorprendemos de que las personas decimos, qué malas son las personas. Pero ¿y qué de bueno puede salir de las personas? Pero ¿y qué nos dice? Amen a sus enemigos. O sea que la diferencia tiene que ser en nosotros. Por eso dice, sé sobrio, está alerta. Aún en esas circunstancias dice, sé sobrio, está alerta. Que tu fundamento, o sea, busca el Cristo en esa circunstancia. O sea, o actúa igual que el Cristo. O que el Cristo actúa en ti en esa circunstancia.
pero nunca, no pierdas tu visión, no que tus sentidos no sean extraviados, aún en las circunstancias, aún el apóstol Pablo, como dice, él pasó de todo. Lo apedreaban, que lo latigaban también, que sufrió naufragios, hambre, que también por problemas de llamados hermanos. Pero dice, él en todo eso, ¿a quién veía? Cuando lo apedrearon allá en Listra y lo sacaron casi ya, pensaban que estaba muerto y lo arrastraron afuera. Y después, ¿qué hizo él? Él puede decir, no, esto es bien difícil. No, mira, si yo soy tu hijo, mira cómo estoy en esa condición. No, ¿qué hizo él? No le sacudió. Vamos a predicar otro. Pero podríamos reaccionar nosotros de esa manera. Eso es lo como dice, es el poder del Espíritu Santo que nos lleva. Como le dijo el Señor Jesús, no tema al que pueda matar. Entonces, en esta humanidad podemos llegar a sufrir. Pero, ¿qué es más grande? Que ya tenemos la vida, que hemos creído. Pero entonces esto es ser un ministro competente. Porque también pueden llegar todas las circunstancias y decir, no, entonces esto no es fácil, ¿verdad? Yo pensé que me iba a ir mejor. O alguien me había dicho que si yo era hijo de Dios, el Señor me iba a dar todo. ¿Dónde dice eso? Dice que nos da todo en el Hijo, pero cosas terrenales nos da lo que necesitamos, lo básico. Pero nos da que en abundancia las riquezas espirituales. Por eso le dice, pero tú sé sobrio en todo, está alerta, soporta, dice. ¿Qué dice ahí? Soporta las aflicciones. Vas a vivir bien toda tu vida. ¿Qué dice? Soporta las aflicciones. Es que te van a venir aflicciones también, le estaba diciendo Timoteo. Pero en esas aflicciones, haz obra evangelista. Es verdad que bien diferente. No, esto es locura. ¿Cómo va a creer que vamos a hacer todas estas cosas? ¿Cómo va a creer que si entonces que me pegan y yo voy a perdonarlo? Es lo que Jesús hizo. Él no tenía ninguna culpa, pero a él lo cogieron como ladrón, como lo peor, porque al que crucificaban era lo peor. Entonces, Poncio Pilato, no el piloto. Poncio dio a escoger entre Jesús y Barrabás. Pero la gente, ¿quién escogió? ¿Y Jesús qué culpa tenía? Entonces todo ese pueblo que escogieron a Barrabás no estaban sobrios, no estaban alerta, no estaban en sus sentidos aún. Estos sacerdotes que pensaban que tenían la ley, que tenían la palabra, no comprendían nada y escogieron mejor a un ladrón. Y entonces escogieron a Jesús para crucificar. Pero en ese padecimiento, ¿qué iba haciendo también? Dice que iba exponiendo. Vamos a ir a Colosenses, perdón. Colosenses 2:14. Dice, en todo ese padecimiento, dice él, ¿qué estaba haciendo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley que nos culpaba, que nos señalaba, que nosotros éramos los culpables. Él sí cumplió la ley, él tomó ese castigo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué hizo en ese padecimiento, en ese sacrificio? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Pero qué estaba haciendo? En el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en todo ese, como decir, desfile, ¿verdad? Que todos iban viendo a Jesús cargando el madero. ¿Qué estaba exponiendo? A todos los principados, pensando de que ya habían matado al Hijo de Dios, pero más bien dice, el Señor Jesús los exhibió públicamente y que triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces,
aún en ese padecimiento, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Pues dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, dando testimonio de que Él era el Cristo, el enviado de Dios, y fue confirmado cuando fue resucitado de entre los muertos con poder. Entonces, podemos ver que en esas circunstancias también nosotros podemos hacer, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A nosotros también el Señor nos ha dado este privilegio de tener un ministerio, no de cantar, no de hacer limpieza, no, el ministerio es de reconciliación, de hacer discípulos. Pero a veces que solo pensamos en los secundarios, ¿verdad? Es que tengo que hacer esto, ¿verdad? Es que tengo que servir. Y a veces así solo decimos que cuando venimos a servir, que acomodar, hacer limpieza, cantar, cualquier cosa. Pensamos que con eso estamos agradando al Señor y que hacemos esto porque le amamos. Sí, el Señor lo podría aceptar, pero ¿qué es lo primordial para Él? Que hagamos la obra evangelista. Que si, así como Él nos amó a nosotros, dando su vida, despojándose a sí mismo, ¿qué quiere de nosotros también? Haya pues en nosotros este mismo sentir. ¿De qué? De que nos despojemos de nosotros mismos, de esta naturaleza. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo. ¿Qué somos también nosotros? Servidores, ministros, colaboradores de Dios. No es que nosotros seamos partícipes de la obra que hizo ya el Cristo, no, es que nos da la oportunidad de que demostremos la fe, de que en verdad demostremos que sí le amamos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y entonces pasaron 3 veces esto y Pedro se entristeció porque él ya sabía que lo amaba, pero a su manera. Entonces, si me amas, ¿qué le dijo? Apacienta. Entonces, en ese momento, hasta ya lo había rechazado o lo estaba por rechazar, pero hasta que vino el Espíritu Santo, pudo comprender. Y dio testimonio. El Espíritu Santo lo guió a dar el testimonio. ¿Qué estaba haciendo ahí? Apacentando, reprendiendo, exhortando. Y como 3,000 creyeron. Ahí tenían que hacer esa labor evangelista, hacer discípulos a las naciones para que esos discípulos hicieran otros discípulos, porque eso es lo que somos. Ahora vamos a 1 Corintios 3. Siempre hablando de que somos ministros competentes. 1 Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos, ¿qué dice? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. ¿Quién hizo la obra? A través de su Hijo. ¿Hicimos algo nosotros? No. Por eso dice que somos colaboradores. Labranza de Dios. ¿Y qué dice? Edificio. Entonces, Pablo pone como un ejemplo acerca así de la tierra como también de un edificio. Entonces dice en el 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, no es perrito, perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Qué estaba haciendo Pablo con esta iglesia de Corinto? Dándoles el fundamento. Entonces, ¿pero qué es un perito? Arquitecto. Aún también cuando alguien aprende a manejar, ¿qué? Le dice, tiene que también entender todas las señales, todas las leyes, ver, como dice, manejar a la defensiva. Entonces, como perito arquitecto, tenemos que saber cómo lo estamos haciendo. Ya tenemos que tener un conocimiento, tenemos que ser también capacitados. Pablo, aún sabiendo toda la ley, siendo instruido por Gamaliel, no conocía al Señor, pero cuando se le apareció el Señor, ¿qué fue? Ahí fue capacitado, ¿verdad? Le fue revelado que Él era el Cristo, pero luego, y cuando dice,
ya en Gálatas, dice, pero cuando le agradó al Padre revelarme al Hijo, yo no fui a consultar a aquellos sacerdotes, a los principales, a aquellos que sabían mucho acerca de la ley. No, yo fui a la fuente. Y entonces dicen que ahí quizás pasó 3 años, que quizás estuvo encerrado, escudriñando las Escrituras, siendo capacitado por Dios. Pero dijo Dios también acerca de Pablo. ¿Qué dijo? Yo le voy a mostrar, o le voy a enseñar todo lo que ha de padecer por causa. Cuando dijo, yo le voy a dar toda la bendición. No, le voy a enseñar todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. No es lo mismo que también a nosotros, sus discípulos. Por eso dice, entonces Pablo como perito arquitecto. Y entonces, ¿cómo vemos a Pablo? No, ¿verdad? Como la gran persona que el Señor ocupó, sí, pero no fue Pablo. Por eso él dijo, es que ya no vivo yo, el Cristo vive en mí. Entonces, no me estén dando gloria a mí, aunque pudo recorrer muchos lugares, aunque recorrió, él dijo también, aunque yo, o sea, recorrí más que estos discípulos, yo como un abortivo, no me vean a mí, vean a Cristo. ¿Quién obró en Pablo? El Cristo. ¿Quién hablaba a través de Pablo? El Cristo. ¿Quién le daba, cómo decirlo así, la firmeza, la constancia, el ánimo para seguir predicando? Porque imagínense ustedes que lo apedreen, que lo saquen arrastrado, ¿soportaríamos? Así siendo honestos. No. Pero ¿quién le dio la fuerza a Pablo? Dios. Algo, ¿verdad? Como dice, sobrenatural, que luego se limpiaran y fueran a predicar. A unos discípulos, dice, ellos que estaban gozosos de haber padecido tal afrenta. Imagínense que también nos golpearan y nos dijeran, ya no prediquen en ese nombre, ya no crean en ese Jesús que ustedes dicen el Cristo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestro ánimo? Bueno, ya no voy a ir, porque no me gustó que me golpearan, porque no me gustó cómo me trataron. Ellos dicen, ellos saliendo gozosos de haber padecido tal afrenta. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar que Jesús era Cristo. Pero hoy en día, ¿verdad? Como hoy dicen, ay, la generación de cristal, ¿verdad? Hoy por cualquier cosa, si no nos trataron bien, que me miraron mal, ya dejamos al Señor. Pero por dice, tenemos que ser ministros competentes. O sea, por eso nuestras emociones no le sirven al Señor. Si entonces nuestras emociones, no, la repudian, no quiero ver eso. Y entonces la vez pasada que fuimos a compartir ahí en la casa del hermano amigo con una persona, le ponía un ejemplo, que algo burdo, acerca de cuando habla de nuestras obras de justicia. Que también aquí se nos ha explicado que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Y entonces en aquel tiempo, como dicen, no habían toallas, como dicen esos cotes, que usan las mujeres cuando ya viene la menstruación. Pero antes usaban trapos. Y entonces yo les ponía de decir, imagínense que a ustedes les pongan un trapo lleno de eso. Miren, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Por qué me está poniendo esto? Esto yo no lo quiero ver. Entonces, ¿cómo ve Dios nuestras obras de justicia? ¿Cómo ve nuestras emociones terrenales, las que no provienen de Él? Yo no las quiero ver. Imagínense que le pongan algo así sucio a usted enfrente de la cara. No le va a gustar tampoco a Dios. Por eso dice, niéguese. Entonces va a venir los frutos del Espíritu. Que eso sí le agrada. Que dice que para esos frutos no hay ley. No existe. O sea, son eternos, son para siempre. Pero entonces todo esto es para ser ministros competentes. Como dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cuando vamos a cualquier lugar, ¿qué tenemos que poner? El fundamento. Y luego dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. También nosotros, cada uno examinémonos y estemos viendo cómo estamos sobreedificando en este fundamento. Porque en el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el
Cristo. Y entonces yo veía, a veces pensamos que el fundamento solamente es cuando venimos a la iglesia, o que el fundamento es de las Escrituras. No, pero ¿cuál era el fundamento que tenía Pablo? Y aún también nos da una enseñanza y nos compara que había una persona que había edificado su casa sobre el fundamento de arena y otro también que había puesto su fundamento sobre la roca. Hace esta comparación. Pero, bienvenidos a Ciudadela. Entonces, decimos a veces el fundamento solo es de las Escrituras. Pero ¿cuál es el fundamento que tenemos nosotros? Solo pensamos que cuando nos reunimos, no. Es que el fundamento es en todos los ámbitos. Por eso dice, como le decía ya a Timoteo, que le dice, soporta las aflicciones. En toda área. Como un pastor decía, que se note el Cristo en nosotros. El fundamento tiene que estar en nosotros siempre. O como alguien dice, ¿será que tenemos diferentes identidades? Que en la iglesia soy uno y luego en otro lugar soy otro. No, es que es un fundamento. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, el Cristo ahora vive en mí, este es mi fundamento. Y entonces cuando lo apedrearon y lo sacaron de Listra, ¿qué pasó? El fundamento era el Cristo. Encontró y dice, no, es que yo no valgo nada, es que el Cristo tiene que ser el exaltado. Entonces nos sacudimos y vamos a seguir predicando al Cristo. Entonces el fundamento es en todo. No solamente es un fundamento de tiempo cuando nos reunimos, no. El fundamento es en todo. La identidad es en todo momento. Por eso, porque él dice, no hay, como dice, medio creyente. No, o somos fríos o calientes. Tibio, lo que imita al Señor, no es agradable al Señor. Entonces, vamos ahora también a Efesios 1. Vemos entonces la importancia que tenemos nosotros de ser ministros competentes. Allá decía que no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos o que si algo haya venido por nosotros. No, sino que nuestra competencia viene de Dios. Entonces, ahora podemos aprovechar también y disfrutar de lo que nos ha dado ahí en Efesios 1:3, que nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Entonces ahí está el fundamento. ¿Qué hizo entonces este fundamento? ¿Qué hizo el Cristo? Nos bendijo, tiempo pasado. Pero aquí todavía, en este tiempo que se estaba dando eso, nosotros no habíamos nacido. Pero ahí estábamos también. Nos bendijo con toda bendición terrenal, espiritual. ¿En dónde? En la tierra. En los lugares celestiales. ¿En quién? En el Cristo. Pero dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Dios a través de su Hijo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces ni habíamos nacido y ya nos había dado la oportunidad de que pudiésemos ver al Cristo. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿para qué escogió Dios? ¿Para qué Dios preparó al Cristo? Porque también allá en el Salmos 40 dice, me preparaste cuerpo. Y aún también en Levítico 17:11 dice que Él nos ha dado esta sangre sobre el altar para hacer expiación, para hacer pago por nuestras almas. Al Señor le agradó a Él esta ofrenda. Nos escogió en Él con el objetivo de ¿qué? Que fuésemos santos. ¿Hay alguna forma de quitarse el pecado? ¿Hay una forma de que nosotros decir, bueno, haga esto y se va a quitar el pecado? No, solamente creyendo en la obra. Dice, somos santos y sin mancha delante de ¿quién? Del Padre. Entonces, como les ponía este ejemplo, que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia y si le presentamos nuestras obras a Dios, no se va a agradar. Pero ¿de qué obra o de qué ofrenda así sagrada? De la de su Hijo.
Entonces, ¿cuántos hijos tiene Dios? Yo le preguntaba esto a los niños, ¿cuántos hijos tiene Dios? Y ellos me decían, miles. Y todo, ¿verdad? Con una respuesta diferente. Pero solo uno me dijo, no, solo tiene uno. ¿Y quién es? El Cristo. Y en el Cristo estamos todos, los que hemos creído en Él. Entonces no es como dice, es que Dios nos escogió, como aquí sigue diciendo en el 5, en amor habiéndonos predestinado. Y entonces se habla de la predestinación, que muchos dicen, es que Dios se escogió a este. No, dice que Él no hace sección de persona. Él ama tanto a su pueblo que se formó de Israel, como dice, yo también amo al extranjero. Nos ha dado la oportunidad, y entonces en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. En ese amor que es el Cristo, dice, Él predestinó, Él puso a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos adoptados, hijos suyos por medio de su Hijo Jesús. Entonces, solamente tiene un hijo, solamente hay uno del cual Dios se complace. ¿Puede hacer algo usted que sorprenda a Dios? ¿Puede ser algo usted que le agrade a Dios? Fuera del Cristo no hay nada. Pero ¿qué nos ha dado a nosotros? Ser adoptados, ser hechos hijos de Él, pero por causa del testimonio. Así como dice allá en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Solamente creyendo en su obra. Como le dijo también a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Como le decía, no es que nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad. Ahora nos preguntamos, ¿nuestra voluntad es buena? La nuestra, terrenal, no. Solamente la suya, la de Dios, a través de su Hijo, es la única buena. Pero entonces nos mostró su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo, ¿qué? Nos hizo aceptos en el amado. ¿Será que de alguna otra manera nos puede aceptar Dios? O como dicen, ¿acepta al Señor Jesús en su corazón? No es algo ni lógico, porque el malo somos nosotros. Porque de decir, bueno, Señor, yo te perdono, ven a mi corazón. No, igual Dios no va a venir a habitar en un corazón lleno de pecado, malo, sino por eso nos dice, nos da el testimonio primero. Y a los que creyeron en su nombre les dio la potestad. A los que creyeron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese es el puro afecto de su voluntad. Y entonces en el Hijo, en el Cristo, somos nosotros aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Podemos redimirnos nosotros solos? Solamente por Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Ya dijimos, no podemos quitarnos el pecado nosotros mismos. Dice, según la riqueza de su gracia. Y allá veíamos también, Pablo dice, porque si uno obra, ya no es gracia, si no se lo toma como deuda. Pero entonces dice, pero al que no obra y cree, al que puede justificar el impío, entonces esto sí es gracia. Entonces nos manda el Señor a que nosotros obremos, no, nos pide que nosotros creamos. Y cuando ya creemos en Él, entonces nos da un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, diciendo que lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos que dicen las Escrituras, no. Enséñeles todo lo que yo les he mandado. Ese sí es un ministro competente. Ese sí es decir, ser como un perito arquitecto. Yo puse el fundamento. El fundamento es el Cristo. Entonces, ¿qué hizo también con esta gracia? Dice, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué nos da sabiduría e inteligencia?
Dijimos, no para que nos vaya bien en nuestro negocio, sino para que veamos el fundamento y así en esta sabiduría y en esta inteligencia pongamos el fundamento donde vayamos con cualquier persona que estemos. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Podíamos nosotros entender que Jesús era el Cristo, o podíamos entender la voluntad de Dios por nosotros solos. Sí, es por eso que como no proviene de nosotros, ahí está el ser humano que se pone a hacer religiones. Y que a mí me parece que esto quiere decir esto. Y entonces se pelean entre sí y entonces empiezan a hacer sus propias religiones. Pero ¿será que hay mucha religión o hay muchas iglesias? Si solo hay un cuerpo, que es el Cristo. Y a veces cuando hablamos de iglesia, ¿qué decimos? Nosotros, los que hemos creído. Sí, pero la iglesia, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros que ver ahí? Nada. Pero si creemos, dice, Él nos adopta y nos pone en su cuerpo como iglesia. ¿Proviene algo de nosotros? No. Por eso dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, según su voluntad, según le agradó a Él, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿El qué? De reunir todas las cosas en quién? Solamente en el Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Pero qué herencia nosotros pensamos? Le voy a dejar herencia a mis hijos, ¿verdad? Pero cosas terrenales. No, nos ha dado una herencia. ¿En dónde? En su Hijo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. Dios preparó a su Hijo, nos ha dado la oportunidad de creer su Evangelio, pero ¿para qué? Conforme. ¿A cuál propósito? ¿Al nuestro o al de Él? Al de Él. Entonces, por eso dice, tenemos que ser ministros competentes, no pensando, no agregando nuestros propios propósitos, no añadiendo nuestros sueños o voluntades, no. Pero dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces el apóstol dice, nosotros que estábamos esperando en el Cristo, pero dice, en Él también ustedes, nosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nos está diciendo que solamente lo escuchemos, pero ¿qué dice lo demás? Y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verdad que no solo nos manda a que escuchemos la palabra, sino que nos manda a que creamos y luego que seamos obedientes a la fe. No que solamente nos quedemos cómodos, no que solamente nos quedemos ahí quietos sin hacer nada. No, sino dice que el Espíritu Santo dice que no nos deja que estemos ociosos y sin fruto, sino que nos impulsa a que podamos predicar. No nos fascinemos de la palabra que pueden hablar muchas personas, no. Si nos vamos a gloriar, nos gloriamos solamente en la obra de Cristo. No, aún también Apolos tenía mucho léxico, ¿verdad? Tenía mucho de qué hablar, pero solamente del bautismo de Juan. Pero entonces el Espíritu Santo, entonces guiando a Priscila y Aquila, ¿a qué los llevó? A enseñarles más exactamente el camino de Dios. Pusieron el fundamento. Entonces, ¿a qué estamos mandados nosotros? A poner el fundamento, a convencernos. No, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero dice aquí, en Él, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo sido, convencidos por el Espíritu Santo, entonces creímos y por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos hace testigos. No nos deja estar ociosos, no nos deja estar quietos, sino que dice, ahí está ese anhelo de dar la palabra. Por eso cuando el Señor Jesús dejó ese mandato y de hacer discípulos, ¿qué nos impulsa? El Espíritu Santo. A hacer discípulos, ya sea que encontremos a alguien digno, ya sea que encontremos la casa de paz. Nosotros no sabemos, no, pero el Señor sí nos conoce. Entonces cuando damos el testimonio dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y lo más importante, y yo las conozco. Y ellas siguen a las personas. No, ellas me siguen. Entonces estamos llamados a ser ministros competentes.
pero ¿de qué nos sirve si solamente estamos escuchando? Porque alguien decía, una mente cautiva es solamente estar sentado esperando a que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Mandamientos de hombres. Las escrituras ya han sido establecidas. Dios ya predestinó el camino, ya trazó el camino. Ya depende de nosotros si nos dejamos guiar por Él o seguir nuestro propio camino. Por eso dice entonces hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Él nos compró con un precio de sangre, pero para que seamos para alabanza de su gloria. Y con eso ya termino ahí en 2 Corintios 4. Hemos visto todo esto, ser ministros competentes, ser también buenos administradores, también, como decía, ser perito arquitectos, establecer el fundamento. Pero dice en el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Todo lo que vimos ahí en Efesios, todo lo que el Señor nos ha dado, que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, y aún en este cuerpo carnal, terrenal, pero dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De nosotros. Sí, porque yo los convencí, o porque hablamos bien, o porque dimos una lección bien, la excelencia proviene de nosotros. Entonces dice, este tesoro, miren, están en vasos de barro. Recuerden que ustedes son frágiles, pero tienen un tesoro tan preciado dentro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué jactancia tenemos nosotros? Por eso decía ahí Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si sabemos algo ahora, si ahora entendemos que Jesús es el Cristo, si entendemos la voluntad, ¿es para jactarnos? No. ¿Es para pelear con otros? No. Es para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. Porque si nosotros pretendemos estar convenciendo a las personas, si pretendemos estar peleando con otras personas, dice entonces, no andamos sobriamente, sino que andamos con nuestros sentidos perdidos. Tenemos la vista corta y entonces, ya terminado, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, del cumplimiento de la promesa de Dios en el Hijo. Dice, no de letra. No es que no estaba hablando de la ley, sino de la ley del Espíritu, porque la letra mata, la ley nos condenaba, la ley nos mataba, pero entonces por eso la ley nos decía que nosotros no podíamos cumplirlo, sino que nos decía que éramos necesitados de un Salvador. Entonces la letra mata, la ley mata, no podemos cumplir, no podemos hacer nada, mas el Espíritu vivifica. Si vivimos en el Espíritu, tenemos vida. ¿Y qué más importante? Hacer cosas buenas, tener un gran conocimiento o tener la vida. Ya depende de nosotros, como dicen, qué árbol estemos escogiendo. O el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ahí también va el bien. Podemos tener actitud de piedad, podemos hacer obras buenas, pero ¿cómo nos va a ver el Señor todavía? Muertos. ¿Qué prefiere? Estar en el árbol de la vida. Que nosotros tengamos la vida. ¿Y qué dijo acerca de la vida eterna? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú has enviado. Póngase en pie conmigo, vamos a ver. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos, Señor, en el mismo sentir, un mismo cuerpo, Señor. Que tengamos siempre nuestra mirada puesta en ti, que podamos andar sobriamente, Señor, siempre teniendo el fundamento, Señor, donde sea que estemos. Gracias por esta obra del Cristo, Señor, que tú nos has mostrado y nos hemos sido expuestos a que nada de lo que ahora sabemos, nada de lo que ahora tenemos, Señor, proviene de nosotros, sino que solamente nos dispusimos para creer en ti
para aceptar tu voluntad, para aceptar tu soberanía, para creer en la obra de tu Hijo, el Cristo, Señor. Por eso síguenos dando esta sabiduría, Señor, no para pensar que algo proviene de nosotros, sino que revélanos a tu Hijo, el Cristo, Señor, a tu Hijo Jesús y su obra con el Cristo, siempre, Señor, donde sea que estemos, y para que podamos ser ministros competentes, Señor, para que podamos redarguir, reprender y exhortar con la paciencia y la doctrina que tú has puesto, Señor, del testimonio de tu Hijo, Señor. Por eso no queremos tomar nada de nosotros, solamente queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, guiados también por tu voluntad. Te agradecemos y te honramos, Señor, y glorificamos por la obra de tu Hijo, el Cristo. Amén.